Hola, buenos días o tardes o noches. Quería hacer otro vídeo hablando esta vez de algo un poco más personal, pero que yo creo que no es algo más universal que personal, aunque la experiencia sea mía. El vídeo se titulará algo así como, supongo que mi problema con la universidad o algo así. Es decir, quería hablar de un problema que yo siento que se da sobre todo cuando con los estudios universitarios, la universidad, como le queráis llamar. Bueno, em, el problema en pocas palabras es que la universidad crea un sentimiento de perfeccionismo y autoexigencia inhumano. Eso es la premisa de la que quiero partir. Lo digo porque a veces me da miedo hacer un vídeo y estar como hablando y nunca llegar a la idea. Bueno, la idea de este vídeo es hablar de que la universidad crea en las personas un sentimiento de autoexigencia y de, como he dicho, autoexigencia y perfeccionismo muy fuerte, muy violento, que no se limitan a ser autoexigencia y perfeccionismo, sino que derivan en pánico escénico, sudores, ansiedades, depresiones para muchas personas y gente que se entristece un montón, se desanima con la carrera que están haciendo, dejan sus carreras, pensaban que era una cosa pero es otra. Y al final la universidad sigue siendo un lugar seco. O sea, sigue siendo el mismo lugar de siempre, metafóricamente, un lugar seco para ciertas personas, tedioso, que bueno, si lo superas pues tienes un título y no aprendes mucho. Y esto es una idea que a veces la he visto en algún libro. No sé si conocéis, hay un libro que se llama La muerte contada a un neandertal, la muerte contada por un sapiens a un neandertal, que es de dos autores. Bueno, uno de ellos es paleontólogo y curiosamente contaba la anécdota de que la mayoría de personas creen que en la universidad no se aprende nada. Pero él decía que, bueno, realmente es una cuestión de que no es que la universidad te dé herramientas, sino que uno tiene que aprovechar lo que la universidad es. Bueno, dejando eso a un lado era una anécdota, pero ¿a qué me refiero con esto de autoexigencia y la perfección? Lo digo en el sentido de que se exigen unos estándares muy altos y sobre todo se quiere dar mucho contenido en muy poco tiempo, cosa que es muy estresante. Sobre todo hay un cierto también, depende también del profesorado porque la libertad de cátedra existe, está en la Constitución, es decir, es un hecho. Entonces hay gente de todo tipo, pero hay profesorado que llega a suspender al máximo número de gente posible. El profesorado que es muy simpático, con el que aprendes mucho. Pero bueno, el sistema está mal planteado, es decir, como sabéis, el curso académico de la universidad se divide en dos cuatrimestres y en el caso de filosofía, pero que suele ser la mayoría de asignaturas, perdón, de grado, la mayoría que no todos, suelen ser cinco asignaturas por cada cuatrimestre. Las cinco asignaturas, en el caso de filosofía, en el que se pretende dar mucho contenido en poco tiempo y a veces un contenido que es organizado en base a los gustos del profesorado, con lo cual la linealidad y la conexión es muy poca si no la encuentras. Si no la encuentras te va a costar, o la buscas, perdón, si no la buscas te va a costar encontrarla. Es decir, al igual el primer curso das cosas del siglo XIX y en segundo las cosas del siglo VI antes de Cristo, de Grecia, o luego las cosas del siglo XX o siglo XVIII. Por ejemplo, a Kant en el grado de filosofía se suele ver en tercero. Bueno, el orden a mí me parece un poco loco. Hay otras asignaturas que son más acertadas, pero en fin, que el problema está ahí. Pero sin embargo, eso no es el problema principal, que eso es lo que quería venir a decir aquí. El problema es la cuestión de tiempo. El problema es que se quiere dedicar mucho tiempo a muchas cosas. Y eso es imposible. Sí, existen alumnos y alumnas que sacan 10, que le va todo muy bien. Yo mismo voy bien.
en ese sentido, pero la realidad es que uno pierde su vida en ello. Uno se vuelve muy monomaníaco. Muchas veces se crea una competencia muy poco sana entre el alumnado. Y claro, la universidad tenía que ser un lugar bonito, un lugar, bueno, al menos esta es una imagen que yo he escuchado, que he preguntado y que se me ha correspondido a lo que yo también pensaba, que era que era un lugar libre al que cada uno iba y ahí iba a encontrar a gente igual a sí misma. Aunque sea profesorado, es decir, todos serían iguales porque todos tienen el mismo interés. Aunque, es decir, lo único que nos diferencia entre el profesorado y el resto del alumnado es el tiempo que le hayamos dedicado y los temas a los que nos hayamos dedicado. En filosofía, pues, habrá alguien que sepa mucho de Kant, habrá gente que sepa mucho de Descartes, de Simón de Beauvoir, da igual, vale. Pero no es así, es decir, no es tan idílico, sino que al final hay mucha competencia, sobre todo por otros problemas externos, pero que no competen tanto a este vídeo. Bueno, simplemente es que, por ejemplo, la gran parte de salidas del grado de filosofía suele ser el doctorado o el máster en educación para poder dar clases secundarias. Ese máster tiene muy pocas plazas, para nosotros en filosofía nos corresponden 6 a un grado en el que suelen salir entre 20 y 30 personas, lo cual crea una situación muy poco sana. Pero bueno, cosas aparte. Entonces, el problema principal, lo de la autoexigencia, yo creo que tiene dos o tres consecuencias que quería desgranar muy brevemente aquí, como que a mí me afectan y que para mí este canal es un modo de liberarme, de divertirme y de salir un poco de estas consecuencias que voy a decir. La primera consecuencia de tanta autoexigencia es que uno, como dije, se vuelve muy monomaníaco. En la vida personal te vuelves una... Es decir, tu único pasatiempo, o sea, no tienes pasatiempos ni hobbies si te dedicas completamente. Y al final te vuelves una persona un poco sin personalidad, es decir, en la que no puedes dividir entre tu tiempo de estudio y tu tiempo de vida. Que sí las puedes unir, es decir, uno que le puede gustar mucho las matemáticas y lo que quiera y vivirlo en su vida, pues está muy bien, pero también está bien que te gusten películas, libros, historias, novelas, aprender idiomas, cocinar, da igual, es decir, en las que no tiene por qué estar tu tema de estudio. Y esto es algo que pasa, es decir, gente en la cual parece que la carrera es su vida y se da así, es decir, no voy a decir casos concretos, pero se da. Gente que siempre parece que reconduce. Y a mí me ha pasado, es decir, que reconduces, ¿no?, tus conversaciones a filosofía, en mi caso, y es algo enfermizo, es decir, algo un poco pesado, porque, porque uno tiene vida más allá de la universidad y eso debería ser así. Es decir, mm, esa autoexigencia también yo siento que viene de que al final la universidad se ha vuelto una industria como cualquier otra. Una industria intelectual, sí, ¿vale? Pero es una industria al fin y al cabo, es decir, el proceso es mecánico, exigente, duro, contenidos, exámenes, repasos, clases, todo se repite. Y en ese sentido es casi como un trabajo, o sea, es un trabajo. Y peor aún porque si no te dan todo lo que tú tienes que estudiar, te lo tienes que buscar en la vida. ¿Cuándo? En tu tiempo libre. Entonces, como habíamos dicho, esa autoexigencia crea, por un lado, monomanía, que es lo que decía, bueno, yo le llamo monomanía, debería titularlo así, no tengo un bolígrafo, pero bueno, vamos a ponerlo como monomanía, ¿no? Y por un lado, monomanía, y este boli no escribe, y, ay, por un lado, monomanía, falta de personalidad, en cierto modo, ¿no? Y claro, yo creo que la más importante, que es falta de espontaneidad. Y esto se puede decir de muchas maneras, es decir, no solo falta de espontaneidad, sino yo diría incluso falta de libertad. Cuando la gente habla de libertad, suele pensar que la libertad consiste sencillamente en poder como hacer muchas cosas. Esta imagen es un poco
porque no consiste en que puedas hacer muchas cosas, sino principalmente en que la libertad consiste en poder decir sí o poder decir no y en poder hacer lo que quieras, es decir, en la espontaneidad. La espontaneidad consiste en que hay cosas que no las puedes predeterminar. La creatividad es espontánea. Es decir, sí, tú puedes ayudarte, puedes dedicarte a ciertas actividades que te ayudan a mejorar tu creatividad, pero en última instancia es espontánea, es decir, tienes que estar ahí y esperar a que venga esa inspiración. Pues en cierto modo la libertad humana es igual, es decir, es espontánea. Nunca sabemos cómo serán las personas, pero las autoexigencias inhiben esa espontaneidad, la rompen y la machacan. Y eso causa que al final veamos nuestra vida como un gran examen gigante en el que nos sentimos a prueba y en el que se crea, por un lado, yo lo titularía, esa falta de espontaneidad se deriva en una fuerte vanidad, y iba a decir otra cosa, una vanidad que, no en el sentido de que no se vuelva egoísta, sino de que necesita siempre como demostrar que sabe cosas, al menos esta es mi percepción, como la necesidad de cada vez demostrar más a los demás que sabemos muchas cosas. ¿Por qué? Es decir, es vanidad, no es una vanidad mala, no tiene malas intenciones, y yo sé que es una consecuencia y no lo digo culpando a nadie, pero eso, es decir, no, nuestra libertad se estropea y se ve sometida a todo eso. Y a mí me duele, es decir, me parece duro. No me gustaría que fuera así. En cierto modo, por esto surge este vídeo. Y claro, yo por ejemplo ayer, bueno, estaba haciendo un vídeo y me estresé mucho porque pensé, estaba haciendo el vídeo, estaba contento, llevaba media hora y llegó un punto en el que dije, esto es horrible. Y claro, lo paré. Y me senté y dije, ¿por qué acabo de parar esto? Si me lo estaba pasando bien. Claro, en el fondo paré de hacer el vídeo solo porque, pues no sé, como que me sentía de cierto modo examinado. Digo, Dios, ¿y si estoy haciendo algo mal? Y digo, ¿y qué más da? Es decir, yo he puesto todo mi empeño, ¿no? En hacer esto. Entonces aquí se ve otra cuestión, para mí esencial y que para mí es el mayor motivo de este vídeo. Monomanía, falta de responsabilidad, Uy, puse responsabilidad. Bueno, monomanía, falta de espontaneidad y vanidad, de cierto modo, ¿no? Todo tiene un poco que ver, pero para mí viene la peor, que en esa falta de libertad viene la... Bueno, todo esto de falta de espontaneidad y libertad da una cosa, que es el miedo a hacer las cosas, el constante miedo eterno a hacer cosas, por sentir que uno no está suficientemente preparado. En eso consiste el perfeccionismo, en cierto modo, en prepararte, preocuparte, ¿no? Te ocupas antes de tener que ocuparte de una cosa para hacer bien las cosas. Pero es que la peor consecuencia es que nunca se hace, nunca se llega a cumplir, nunca llegas a hacer lo que querías porque te impide, te ves tan cohibido porque quizás lo vas a hacer mal que nunca lo intentas. Y quizás ni siquiera intentar, quizás lo vas a hacer bien. En filosofía, a mí el caso, por ejemplo, hay mucha gente, hay mucho alumnado, no, bueno, hay alumnado que es brillante, que tiene de verdad, que se dedica mucho a un tema y que sabe muchísimo, muchísimo de ese tema. Y que si quisiera podría dar sin problema alguno varias clases de universidad, si se dedica un poco de tiempo a organizarla, sobre ese tema que hayan estudiado. Pero uno no se siente capaz, es decir, uno tiene un síndrome de impostor, como, no, es que el profesorado es de una... No, es decir, no es así, es decir, si nosotros tuviéramos más tiempo, podríamos hacer lo mismo que lo que hace un profe de cualquier tipo, da igual, de secundaria, de universidad, da igual. Podemos hacerlo igual o mejor. Pero sin embargo está esa barrera de perfeccionismo, de pensar siempre que estamos siendo examinados y que da toda esta dinámica. Y que dio el hecho de que yo me estresara y dijera, no quiero más.
no quiero seguir este vídeo. En el fondo es algo horrible y algo que quería manifestar. Y quise manifestar, pero también hacer consciente de que no solo, quizás esto no es un problema solo de universidad, sino de nuestra vida, cada vez más administrada, cada vez más, no sé cómo decirlo la verdad, pero que cada vez más se siente como estar en un túnel, que es un poco como la cita que decían en el vídeo de Kafka. Cada vez se siente más como estar en un túnel en el que uno no ve muy bien el futuro, pero tampoco el pasado, y está perdido. Pues yo creo que esta experiencia es igual, y bueno, si sirve, pues yo quería, o sea, para mí este canal es un intento de romper con esas manías, con toda esa autoexigencia y aventurarse uno mismo a crear algo nuevo, da igual el qué. Y si uno lo hace mal, pues mira, pues se cambia y ya está. Y mucho ánimo. Y bueno, este era un problema personal que quería comentar, pero que creo que pasa más. Ya está. Hasta luego.